Hola, mi nombre es Joan Sebastián Correa Cárdenas, estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Quindío. En el marco del desarrollo de la cátedra multidisciplinar y en función del cumplimiento de la fase 3, me correspondió la temática Constitución Política y Construcción de Ciudadanía. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin importar su nacionalidad, origen étnico, religión, género u otra condición. Son universales, inalienables e indivisibles. Incluyen derechos civiles, políticos, sociales, culturales como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la educación, el trabajo digno, la igualdad ante la ley. Es de suma importancia para este espacio conocer lo que es la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política es la ley fundamental que establece el marco legal y político del país. Es conocida también como la ley de leyes, es decir, ninguna otra ley está por encima de la Constitución Política. La Constitución Política es el documento que define la estructura del Estado, los poderes públicos, los derechos y deberes de los ciudadanos, los principios fundamentales que rigen la convivencia social en nuestro país. Para hablar del origen de la Constitución Política es indispensable hablar de la séptima papeleta. Esta se podría denominar como la materialización de una movilización estudiantil que buscaba una reforma constitucional en nuestro país. Inicia con la Marcha del Silencio el 25 de agosto de 1989, en la que alrededor de 25.000 estudiantes universitarios decidieron salir a las calles a manifestar su repudio contra la ola de violencia que se vivía en Colombia para ese entonces. Para ello es válido mencionar que esto se dio después del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ex candidato a la presidencia de Colombia. Esta manifestación fue diferente a las demás, ya que como su nombre lo dice, esta vez decidieron que no estarían por las calles gritando arengas y grafiteando, sino por el contrario, pasarían por las calles caminando en silencio. Esto generó asombro en el resto de la población. Con esa marcha, el estudiantado demuestra que ellos no son ajenos a todo lo que se está viviendo en el país en ese momento y por el contrario, quieren ser partícipes en la búsqueda de una solución a las problemáticas que desencadenaban toda esta barbarie vivida en el país. Más o menos para el 11 de marzo de 1990 se había convocado al pueblo colombiano a votar. Para ello en las urnas debían ser entregadas 6 papeletas. Una era la del Senado, la segunda para la Cámara, alcalde, asamblea, consejo y consulta liberal. Para ello los estudiantes propusieron una séptima papeleta llamada Voto por Colombia, sí a una asamblea constituyente. La propuesta al comienzo fue denegada por parte de la Registraduría Nacional. Sin embargo, para ese entonces el periódico decidió publicar dicha papeleta para que el pueblo pudiera recortarla y utilizarla en las urnas, lo cual fue un fracaso, ya que no hubo manera de contar los votos en las urnas y se dice que la cantidad fue muy poca. Sin embargo, el presidente de ese entonces, quien era Virgilio Barco Vargas, ordenó al comité electoral organizar todo para que se pudiera realizar el respectivo conteo de los votos el día 27 de mayo de ese mismo año, es decir, el día en que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales. Y así fue. Ese mismo día se llevó a cabo la votación en la que 5.236.863 ciudadanos estuvieron de acuerdo con la Asamblea Constituyente y 230.080 estuvieron en contra. Gracias a la enorme diferencia de votos, se llevó a cabo la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se consagran los derechos fundamentales de los colombianos, los cuales buscan garantizar la protección de los derechos humanos, el funcionamiento democrático del Estado y el respeto a la dignidad y la libertad de todas las personas en nuestro país.
Con la Constitución Política del 91 se dio también un fortalecimiento a los mecanismos de participación ciudadanos en temas gubernamentales. Algunos de ellos son el voto, que es el derecho a participar en la orientación política que va a tomar el país en los próximos años. Es de carácter universal, ya que no se restringe por la raza, credo religioso o capacidad monetaria de las personas. Es decir, que todos los colombianos tienen derecho al voto, el cual es de carácter libre, pues no está sujeto a intimidaciones, presión o coacción. Por otro lado, tenemos el plebiscito, el cual es un mecanismo de participación ciudadana cuyo origen se da exclusivamente por parte del presidente de la República y se lleva a cabo con el fin de rechazar o afirmar una decisión de trascendencia nacional. Dicha decisión se aprueba con más del 50% de los resultados del censo electoral. También se da la revocatoria de mandato, el cual es un mecanismo de iniciativa popular que se da con el fin de dar por terminado el mandato, ya sea de un alcalde o de un gobernador, esto debido al incumplimiento del programa de gobierno de el cual se soporta en los artículos 40, artículos 103 y 159 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 131 y 134 de 1994, asimismo en la Ley 741 de 2002. La iniciativa popular y normativa permite que los ciudadanos presenten proyectos que ayuden a la mejora y aspectos de la comunidad. Dichos proyectos deben ser presentados ante el Congreso de la República, la Asamblea Departamental, Consejo Municipal y Distrital o juntas administrativas locales. Se encuentra estipulada en los artículos 40, 103 y 106 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. El referendo es un mecanismo de participación por el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones de las autoridades de un proyecto de norma jurídica. Este se da si se cuenta solo o con más del 10% de respaldo de los ciudadanos del censo electoral. La consulta popular es solicitada por alcaldes y gobernadores como una posibilidad que tiene el gobernante de acudir a la población para presentar proyectos y sondear las opiniones de los participantes de esta, y así hacer una toma de decisiones teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Por otro lado, tenemos el Cabildo Abierto, el cual es un espacio que se le da a los ciudadanos para proponer asuntos que deben ser estudiados siempre y cuando sea competencia de la corporación a la que se le presente. Esto se da en cada sección ordinaria de las asambleas departamentales o consejos municipales para que éstas puedan ser llevadas a cabo. Debe ser una iniciativa de un número no inferior al 5 por 1000 de los ciudadanos del censo electoral. De manera personal, pienso que es de suma importancia conocer la manera en que se distribuye el poder público en nuestro país. Para de este modo entender un poco más las dinámicas que se tejen dentro del mismo y así conocer quién se encarga de cada proceso. Nuestro país se divide en 3 ramas de poder. La primera es la rama ejecutiva, la cual se dirige en cabeza del presidente de la República. Sin embargo, de ella también forman parte lo que es la vicepresidencia, los ministerios y departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes. Es decir, que la rama ejecutiva está compuesta por las autoridades encargadas de la administración y ejecución de las políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal. Por su parte, la rama legislativa, compuesta por el Congreso de la República, es decir, Cámara de Representantes y Senado, cumple funciones fundamentales como, por ejemplo, la elaboración de leyes, el control político del gobierno, la aprobación del presupuesto, la ratificación de tratados internacionales y la presentación política de los ciudadanos. Estas funciones son esenciales para el funcionamiento democrático del Estado y para garantizar el equilibrio de poderes en el sistema político colombiano.
Por último, la rama judicial en Colombia cumple funciones esenciales para garantizar la administración de la justicia, para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. Su labor contribuye a mantener la paz social, la seguridad jurídica y el respeto por las normas y los derechos de los ciudadanos. La rama judicial está compuesta por diferentes órganos y cada uno es importante para el funcionamiento de la misma. Para ello es preciso hacer mención de algunos, como lo es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es muy conocida ahora, y los juzgados y tribunales. Como trabajador social es necesario conocer la constitución política, los derechos humanos y la ciudadanía para ayudar a las personas y comunidades a ejercer sus derechos, a involucrarse, evitar la violencia, los conflictos y así obtener una mejor calidad de vida. El conocer sobre la Constitución Política de Colombia nos ayuda a comprender en qué se basa la democracia del país. Al entenderla, estás mejor equipado para participar en elecciones, referendos y otras actividades de carácter democrático de manera informada y consciente. Por otro lado, es posible decir que la Constitución Política garantiza tus derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de género, el derecho a la igualdad, el derecho a un juicio justo. Te permite comprender a fondo estos derechos y de qué manera puedes protegerte en diferentes situaciones. Desde el trabajo social es importante conocer los mecanismos de participación ciudadana para orientar a los usuarios de qué proceso seguir a la hora de que les sea vulnerado algún derecho, por ejemplo. El conocer esta temática también me aporta positivamente en mi disciplina, ya que me sirve de guía para llevar a cabo muchos de los procesos que realizan los trabajadores sociales en su diario quehacer, ¿sí? Por otro lado, los derechos humanos son base fundamental para el profesional que se desempeña como trabajador social. Por ende, el reconocerlos es de suma importancia para la formación. Sinceramente pienso que estas estrategias utilizadas por la Universidad del Quindío para el aprendizaje de diversas temáticas son de vital importancia para la formación profesional de cada uno de nosotros, sin importar a qué programa académico uno pertenezca. Pues en mi caso, yo pude conocer temas que desconocía y que seguramente me van a servir más adelante en mi labor como profesional. La séptima papeleta es un aspecto relevante para la reconceptualización de la Constitución Política de Colombia. Es increíble darse cuenta del impacto que puede ocasionar el estudiantado en temas político-administrativos desde las calles. Para manifestar, no es necesario destruir el bien público, es algo que debemos tener presente a la hora de querer salir a la calle a defender nuestros derechos. Es que sencillamente ocasionar estos daños solamente va a perjudicar como tal al mismo pueblo. Es posible notar la disminución de la participación ciudadana en las contiendas electorales. El conocer la Constitución Política fortalecería a profundidad este aspecto, ya que podríamos entender lo importante de participar en el ejercicio de la democracia. Si conocemos la distribución de las ramas de poder en nuestro país, podremos tener claridad de los diferentes procesos que podemos llevar a cabo en caso de que se nos vulneren los derechos. Y también podemos saber qué área se encarga de defenderlos. Y por último, es de suma importancia conocer los derechos fundamentales, pues de este modo podremos defendernos en caso de que estos se nos sean vulnerados. Después de estudiar esta temática me quedan las siguientes dudas. 1. ¿Desde qué edad y con qué intensidad se debe empezar a enseñar el tema de constitución política y construcción de ciudadanía en los colegios del país?
2. Será necesario intensificar esta enseñanza en los jóvenes de los colegios colombianos. Y 3. ¿Qué estrategias pueden ser utilizadas para llevar este conocimiento a las personas del campo?